Bueno, ante todo, buenas tardes. Soy Juan Márquez, profesor de la Universidad de Huelva, y me toca coordinar esta tercera sesión. Pero antes que nada, quisiera agradecer a aquellas personas que están conectadas de forma virtual a través de streaming y otras vías de redes sociales, y que me consta que son incluso más personas de las que están aquí. A todas ellas, pues, le agradezco el interés que están mostrando por esta sesión. Por esta y las anteriores, lógicamente. En esta tarde iniciamos la sesión de... Este no es mío. Participar en el municipio para cambiar el mundo. Buenas prácticas municipales para implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Antes de dar paso a los ponentes de esta mesa, yo quisiera decir que dentro de este contexto de seminario, creo que esta es una sesión para mí especial y esencial y de vital importancia por dos causas principales. Una, porque considero, y en parte se hace alusión aquí, a que los ámbitos municipales son territorios fundamentalmente de acción y desarrollo. Y en segundo lugar, porque el plantel de esta sesión pues, está compuesto por personas que académicamente y también de estar, yo digo, a pie de obra, pues han realizado una larga trayectoria en el municipalismo. Por un lado, tenemos a Rita Maestre, que es politóloga, concejal del Ayuntamiento de Madrid, y fundamentalmente yo destacaría, por no alargarme, que ha sido una persona activista que, como he comentado, ha estado en la calle, y eso es importante porque muchas veces si no se está en el territorio, si no está en la ciudad, en el municipio, pues la realidad se ve de forma distinta. En segundo lugar, no porque sea, tenemos a Raúl Oliván Cortés, que es director general del Gobierno Abierto e Innovación Social en la Comunidad Autónoma de Aragón, pero también ha tenido una larga experiencia en participación municipal, en participación social. Y después nos queda Juana López Pagán, que es directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Creo que los tres ponentes son muy importantes para la realidad de un territorio, de unos territorios que están sufriendo muchas veces pues, los problemas de vaciamiento. Yo daría paso, sin antes decir que desde aquí de la Universidad de Huelva hay varios grupos de investigación estudiando desarrollo local, estudiando el territorio, estudiando la participación, porque yo creo que habría que subrayar la cuestión de participación. Cuando se participa, se empieza a amar, se empieza a querer. Cuando los proyectos vienen desde arriba, sin que la población participe, normalmente son proyectos difíciles de llevar a cabo y a veces fracasados. Por tanto, la participación es fundamental para querer, para amar el territorio, y en esa querencia, en ese deseo, seguro que los proyectos tienen mayor éxito. Por lo tanto, podemos empezar ya esta mesa redonda y le podemos dar, pues como en orden, la palabra a Rita Maestre, que nos hable un poco de su experiencia en la participación para cambiar el mundo, que no es meta poco importante, ¿no? Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias a las muchas administraciones y autoridades que nos acompañan y a quienes han hecho posible este seminario que creo que es importante y que a mí me resulta interesante, y además un lugar en el que me siento muy, muy cómoda para hablar. Primero, porque estamos aquí y vamos a hablar ahora de ciudades y de municipios. Yo hablo desde una gran ciudad y probablemente Juana y yo vamos a hacernos
un interesante contrapunto desde el lugar desde el que pensamos las políticas públicas. Yo hablo desde la capital, soy concejala, fui durante 4 años concejala de Gobierno, era la portavoz del Gobierno de Manuela Carmena y ahora estoy en la oposición. Digo esto no porque vayamos a hablar aquí, evidentemente, de partidos ni de política electoral, pero sí para explicitar el lugar desde el que hablamos y desde el que pensamos las políticas, ¿no? Yo pienso en las políticas públicas desde la política democrática. Vamos a hablar de ciudades, vamos a hablar de municipios. Yo, desde una ciudad que es a la vez una enorme atractora de talento, de riqueza, de personas, de herramientas y también una gran generadora, precisamente por eso, de desigualdades. El contrapunto de la despoblación somos aquellos lugares, como Madrid u otras grandes ciudades, que tenemos una enorme capacidad de atracción y eso tiene algunos beneficios, pero también algunos problemas o defectos para nuestra propia ciudad y para los territorios que las rodean, ¿no? Y me gusta también hablar desde aquí para hablar de algo que tiene un nombre grande, ¿no? Ahí arriba, el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible y que, sin embargo, es algo, o debe ser algo, en mi opinión, profundamente concreto, muy aterrizado y con un objetivo fundamental, que no es llenar páginas en un PowerPoint ni tampoco en un trabajo académico, sino un objetivo de mejora de la calidad de vida de las personas en el planeta Tierra, en nuestro país y en nuestras ciudades o municipios o territorios, porque de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible. Hablamos de cómo vamos a trabajar conjuntamente desde distintos lugares para mejorar la vida de las personas. Claves y buenas prácticas, ¿no? Se llama el seminario y se llama esta mesa. Yo querría aportar algunas de las que tienen que ver con mi experiencia personal, con mi experiencia profesional en la política madrileña. Yo creo que una de las primeras, quizás la primera de las claves y de las buenas prácticas es un buen trabajo técnico de definición, de identificación y de desarrollo, de adaptación de todas esas cajitas que están aquí a la realidad concreta de tu municipio o de tu territorio, ¿no? Aquí hay algunas cajas que en el caso de Madrid, por ejemplo, el objetivo 14, vida submarina, no aplican. Y una visión, digamos, genérica o abstracta de los objetivos como algo que nos vale un poco igual en cualquier lugar, desde luego no nos acerca a mejorar la vida de la gente en los territorios que estamos gestionando, ¿no? Así que ese primer trabajo de identificación técnico y preciso, de bajar, aterrizar, concretar en cada ciudad cuáles son esos objetivos y cómo los convertimos en las mejoras concretas que estamos esperando para la gente, es una primera clave fundamental. Hay otra segunda que tiene que ver para mí con la ambición. Una puede quedarse, digamos, como con la gran idea de generar comunidades sostenibles. Puedes rellenar esa caja de casi cualquier cosa en un papel. Pero si a lo que aspiras realmente, y es a lo que creo que tenemos que aspirar desde las instituciones y desde la política, es a transformar, necesitas ambición para cambiar las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de contaminación, todos estamos probablemente de acuerdo en que es algo que nos afecta negativamente, que es absolutamente independiente de la ideología, que te afecta a los pulmones, seas quien seas, y que, por tanto, es algo que habría que cambiar. Pero para cambiar esa contaminación, para incidir sobre esa contaminación, tienes que cambiar algunas cosas en una ciudad, por ejemplo, como la ciudad de Madrid. ¿Y qué cosas tienes que cambiar? Pues básicamente tiene que haber menos coches y más transportes públicos. Es una ecuación relativamente sencilla en abstracto, mucho menos fácil de aplicar en lo concreto. Estás hablando de los hábitos de la gente, de la vida de la gente, de cómo se mueven por la ciudad. Es una responsabilidad de las administraciones facilitar ese cambio para garantizarlo. Pero si no tienes la ambición de realizarlo, pues probablemente te quedes por la mitad del camino. Por eso creo que sin la voluntad real y ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, los objetivos de desarrollo pueden quedarse en algo demasiado genérico y que, por tanto, es una clave fundamental apuntar algo alto, apuntar lejos y apuntar con voluntad de transformar. Creo que también es fundamental, y vamos a hablar mucho de eso, es el eje de la participación. Lo decías al principio, no hay ninguna política pública que se diseñe mejor y que funcione mejor que una política pública que está
participada por la comunidad a la que va a servir. Cuando tú pones en marcha, por ejemplo, un proyecto que tarda un poco más en hacerse, pero un proyecto de desarrollo de una biblioteca pública en un barrio de Madrid o de cualquier ciudad, y abres un proceso en el que le preguntas no solo a los técnicos municipales, que hacen las bibliotecas parecidas todas unas a otras, no solo a las asociaciones de vecinos, que saben cuáles son los problemas, sino a los niños que van a usar esa biblioteca, a los jóvenes que van a estudiar por las tardes la universidad en esa biblioteca, a las personas mayores que no tienen otro sitio donde ir cuando hace frío y entonces utilizan la biblioteca para ir a leer un rato el periódico. Cuando tú convocas a todo el demos que va a utilizar ese servicio público, participa en su definición, la política pública que sale, en este caso esta biblioteca, en primer lugar es más eficaz. Está resolviendo más problemas una vez que le has preguntado a la gente cuáles son esos problemas. En segundo lugar, es un lugar mucho más cuidado que cualquier otro, porque el vínculo que se genera entre quien ha participado en el diseño, entre quien ha participado en el desarrollo, entre quien lo vive como algo un poco propio y no como un servicio, digamos, que llega desde lejos y desde fuera, ese vínculo de cuidado y de respeto hace, desde luego, que las cosas funcionen mucho mejor. Y es además, el eje de la participación es también una garantía de ampliar la democracia, digamos, de no conformarnos con un voto cada 4 años, sino aspirar a mucho más, ¿no? Aspirar a que haya muchos más grupos representados en las políticas, muchos más grupos escuchados en las políticas, porque a pesar de vivir en sociedades democráticas como la nuestra, hay algunos grupos más escuchados en la formación de la opinión pública y otros menos, ¿no? Desde luego hablamos más, y está bien, de pensiones que de que los jóvenes tienen un enorme problema para acceder a la vivienda en la mayor parte del territorio de nuestro país o de nuestras ciudades, ¿no? Hay grupos humanos, etarios, más escuchados que otros, y eso solo se soluciona ampliando los canales de la participación para hacer mucho más efectiva y mucho más eficaz la respuesta a los problemas que tienen nuestras ciudades. Y luego lo último, ya termino, que creo que es una clave que muchas veces los gobiernos olvidan o olvidamos o nos cuesta más hacer, que es la práctica y la buena práctica de la evaluación. Los gobiernos tendemos a poner en marcha políticas, algunas de ellas se pierden en el camino, otras se mantienen durante mucho tiempo sin que nadie se pregunte ¿esto está sirviendo o no? ¿Este dinero que utilizamos, este dinero que gastamos, que invertimos, funciona o no para resolver los problemas que nos habíamos puesto como objetivo resolver, ¿no? Y en ese sentido creo que una clave fundamental de un desarrollo de políticas públicas eficaz y moderno tiene que ver con la evaluación, con la autoevaluación, pero sobre todo con una evaluación, digamos, externa o independiente dentro de los propios gobiernos que nos permita saber si vamos por el buen camino, si estamos invirtiendo bien, si estamos gastando bien el tiempo y los recursos de un gobierno o si, por el contrario, tenemos que redirigir esos esfuerzos. Creo que es fundamental para la política, para las instituciones, para los gobiernos, que nos tomemos en serio estas grandes palabras, que desarrollo sostenible, que desarrollo, que buenas prácticas son las guías que tienen que servir en la acción de gobierno y que tienen que convertirse, y esa es la pregunta fundamental que tiene que hacerse siempre cualquier política pública, no en el relleno de una ponencia, no en el relleno de un discurso parlamentario, sino en aquello para lo que están hechas las políticas públicas, ¿no? Que es mejorar la calidad de vida de las personas para las que trabajan o para las que trabajamos, y esa es al menos la forma en la que yo la entiendo, que creo, la verdad, que es bastante compartida aquí y en otros lugares. Lo dejo aquí. Bueno, a continuación le damos la palabra a Ruiz Oliván Cortés. Muchas gracias. En fin, yo dirijo un laboratorio que se llama LAB, con 3 As, Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, que, bueno, pues en fin, es un dispositivo del Gobierno de Aragón desde el que desarrollamos ideas, es un think, pero sobre todo es un do. Desarrollamos muchas actividades, ¿no?, relacionadas con la participación, la transparencia, rendición de cuentas y la innovación social. Trabajamos con muchos colectivos, con infancia, con discapacitados, con mujer, con los barrios, con los entornos rurales. Luego, si hay más oportunidad, pues me extiendo en los ejemplos. He traído artillería de folletos por si alguien está interesado, luego los reparto, ¿no?, porque en el fondo yo me siento muy activista, con lo cual con lo de los folletos me siento muy cómodo. De todos los objetivos, el más importante del que nos dotamos, que nos enunciamos de nosotros mismos, es la defensa de la democracia, recuperar la confianza en la democracia. España pasó de ser uno de los países de la Unión Europea que más confiaba en la democracia a ser uno de los que menos.
Hace 10 años y pico, diferentes razones nos llevan a ser un país donde los ciudadanos dejan de confiar en las instituciones, en el sistema y, por lo tanto, en el conjunto de la democracia. Es verdad que no es un fenómeno aislado de España y que es un fenómeno global, que lo ves en Estados Unidos, en Latinoamérica o en Francia. Y este fenómeno global se debe a 3 razones que enumero muy rápidamente. En primer lugar, es el nacimiento de una ciudadanía digital. Con tanto joven por aquí, pues yo creo que sabemos muy bien a lo que nos referimos, una generación acostumbrada a opinar a golpe de clic. En segundo lugar, la ruptura del contrato social. La ruptura de esa expectativa que tenemos de que los jóvenes van a vivir mejor que sus padres y los que tenemos hijos, de que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Y en tercer lugar es una sobredosis de individualismo, ¿no? Una posmodernidad más gestionada que nos ha llevado a elevar la dosis individualista de nuestra sociedad y que ha diluido lo colectivo. Esto estaría detrás un poco de esta crisis de confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Quiero poner énfasis en la segunda, en esta idea de ruptura del contrato social, porque en los últimos tiempos vengo reflexionando sobre ella y creo que es particularmente importante en este foro. Para analizar el contrato social no me voy a retrotraer a Hobbes o a Locke o, en fin, o a Adam Smith, ni a Apareció, ni a Rawls, ni nada, sino que quiero que pensemos en cuáles son los ingredientes que sustancian el contrato social. Y para mí son básicamente 2. Hay 2 ingredientes primordiales. Uno es la expectativa sobre el futuro, es decir, la confianza en que el futuro nos va a venir mejor del presente. Y, en segundo lugar, la idea del nosotros. Es decir, el contrato social, si lo pensáis, no deja de ser una evolución a un futuro mejor. Pues al principio, en fin, se cubría o se protegía el infortunio, luego la muerte, ¿no?, a los huérfanos, luego, en fin, el desempleo, la pobreza, pero pronto metimos ahí la sanidad y la educación y ahora, bueno, pues evidentemente estamos ya hablando de tercera y cuarta generación de derechos. Pero el otro vector, además del futuro, tiene que ver con el nosotros y es preguntarnos quiénes son los accionistas de ese futuro mejor que anhelamos. Somos nosotros, somos nuestro barrio, somos los que son como nosotros, nuestra familia, es nuestra ciudad, es nuestro país, es nuestro continente, es la humanidad entera o es el planeta. Es un viaje permanente en el que estamos transitando del ego, del yo, ¿no?, de los egoístas que piensan que el futuro solo les tiene que proteger a ellos, hacia lo inabarcable, que es el conjunto del planeta y la humanidad, ¿no? Esto es particularmente interesante en el foro que estamos porque se ha hablado mucho de que la Agenda 2030 es seguramente la versión operativa del nuevo contrato social. Y entonces cabe que reflexionemos sobre esta idea del contrato social, ¿no? Y hace poco he escrito una cosa y digo, fijaros qué viaje tan interesante desde las sociedades cazadoras-recolectoras hasta la Unión Europea o hasta la Agenda 2030 como dispositivo, que podrá ser criticada, que podrá tener puntos ciegos, que podrá tener debilidades, pero que es sin duda el proyecto humanista más ambicioso del que nos hemos dotado en la historia, ¿no? Desde que éramos unos poquitos, 10 o 12 ahí cazando juntos, mamuts, ¿no?, hasta la Unión Europea, un dispositivo político que habla de un nosotros que afecta a 27 países y la Agenda 2030, como apuntaba ya Rita, e incluso a todo el planeta, ¿no? Esto me conecta con la siguiente idea. Creo que el contrato social y estos 2 ingredientes, el futuro y el nosotros, nos debería dar pistas de cómo configurar la nueva generación de instituciones y de organizaciones que necesitamos para transitar el momento actual. Un momento actual, no estuve por la mañana, pero estoy seguro que se habló, de tsunami de complejidad, de wicked problems, que dicen los anglosajones, de problemas enrevesados, problemas que son difusos, que no tienen solución delimitada, que necesitan tiempo, que son interdependientes, que generan consecuencias, etcétera. Frente a esos wicked problems, las organizaciones tradicionales, jerárquicas, acotadas, cerradas, ese retrato robot que define las organizaciones de nuestro país, pero también de nuestro entorno, ya no son eficaces, ya no se muestran eficientes en la acotación de esos problemas. Somos buenos para acotar problemas concretos, agudos, cerrados, pero somos malos para este nuevo horda, tsunami de desafíos globales como el cambio climático o como la crisis del COVID-19 o como la guerra de Ucrania o algunos más domésticos como la despoblación del que Juana sabe mucho o la obesidad infantil u otros más urbanos en los que Rita seguro que tiene el punto de mira como la movilidad o la energía, etcétera, ¿no? Creo también que somos víctimas de una dictadura epistemológica que ha sobrevolado el valor de reducir los problemas.
Yo no sé qué ha pasado, pero en los últimos 40 o 50 años de la academia en general han emergido discursos reduccionistas, desde todas las latitudes disciplinares, desde las ciencias sociales, pero también desde la física o desde la psicología, la sociología, me da igual. Hemos querido resolver los problemas atomizando, ¿no? Desagregando, reduciendo, ¿no? Cogiendo el elefante y cogiendo cada una de las partes. Y es necesario, frente a este estallido de complejidad, un enfoque holístico y sistémico. Y esto es justamente a lo que nos dedicamos nosotros en el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. Tenemos una herramienta que me he traído aquí, la artillería, ¿no? Que se llama Hexágono de la Innovación Pública, que es el resultado de mezclar ciencia de redes, la ética hacker y análisis de 105 ecosistemas de innovación pública más prestigiosos del mundo, y son 6 vectores para transformar las organizaciones tradicionales, jerárquicas, cerradas, etcétera, en organizaciones en red, flexibles, democráticas, empáticas. Es un proyecto, por cierto, que me encargó aquí Nacho, es el culpable, y que es una encomienda de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, ¿no? Una hoja de ruta, 6 vectores de cambio, que son open, que tiene que ver con abrir, trans, que tiene que ver con mezclar, con el enfoque transdisciplinar, fast, que tiene que ver con agilizar, pero también con acortar las distancias, con priorizar lo importante delante de lo urgente, proto, que tiene que ver con experimentar, proyectos piloto, con relacionarse de una forma intuitiva precisamente con el futuro, co, que tiene que ver con colaborar, con lo comunitario, con recuperar lo colectivo, y tech, que es desde un punto de vista humanista, digitalizar, ¿no? Poner a las personas en el centro. Y esto es un poco lo que yo quería traer a colación. Hacemos participación ciudadana, por supuesto, hacemos gobierno abierto, pero abrimos y participamos para transformar. Nosotros no nos conformamos con apelar al vector del demos, es decir, lo que dice Inarity, ¿no? Que son los inputs de la democracia, cuánta gente participa, sino que hemos venido a abrir y hemos venido a participar para transformar. Y, por lo tanto, también para prefigurar el futuro. Necesitamos instituciones, y con esta frase acabo, que amplíen el rango del nosotros, que interpelen cada vez a más gente, a los que no tienen voz normalmente, a los discapacitados, a los niños, a los extranjeros, a las familias sin recursos, pero también que prefiguren el futuro. El futuro ya no puede ser planificado, o no puede ser meramente planificado, que es donde somos buenos las instituciones. Tiene que ser prefigurado. El futuro, la única forma de adivinarlo es construirlo tú mismo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a continuación, pues tiene la palabra Juana López Pagán. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias y enhorabuena a los organizadores por estas jornadas, estos diálogos a los que nos habéis invitado a participar. Yo llevo toda la mañana aquí y me siento tremendamente agradecida porque son estos espacios donde pues, una es capaz de parar, pensar, aprender y ahora intentar compartir algunas reflexiones con mis compañeros y compañeras de mesa y con vosotros y con vosotras. No esperábamos que a esta hora de la tarde fuésemos a tener tanta gente, así que muchísimas gracias a todos vosotros. Presidenta de la Diputación, Universidad, SEGIP, un placer estar aquí. Fijaros que yo pensaba contaros otras cosas, siempre me pasa, si tengo un poquito de tiempo y me pongo a escuchar, pues el ritmo te cambia, ¿no? Y es normal. Y escuchando a cositas que haré referencia ahora de las otras sesiones, pero sobre todo escuchando ahora a Rita y a Raúl, con los cuales me une una relación de hace tiempo en otra responsabilidad anterior, me acordaba, Rita, de cuando estaba Manuela Carmena en el gobierno de la ciudad de Madrid y ese mensaje que se lanzaba también desde Madrid, desde la capital de España, donde parece que sucede todo, pero no es verdad, suceden muchas cosas, pero hay mucho más allá del M30, cómo desde Madrid se lanzaba un mensaje de nos importa lo que pasa en el resto del territorio. No queremos ser solo y exclusivamente el ombligo del mundo y sabiendo que tenemos que dar respuesta a nuestros vecinos y vecinas, nos interesa qué pasa. Queremos ser un actor global, lo eran, lo son, están en el mapa las ciudades, pero claro, será una contradicción que queriendo ser un actor global en el mundo no quieras serlo también en el país al que perteneces o al contexto supranacional como es la Unión Europea. Entonces yo creo que eso fue muy positivo porque todo este ejercicio de pensamiento sobre el nuevo contrato social, dónde están las rupturas, a mí en aquel momento me llevaba a pensar en lo importante que era esa vertebración entre lo urbano, metropolitano, lo intermedio y lo rural.
Yo en aquel momento no estaba en la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, pero estaba en un entorno como era la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿no?, que me abocaba permanentemente a entender cómo podíamos ser espacios complementarios y no competitivos. Y si algo seguramente hemos aprendido todos en esta pandemia ha sido también esa circunstancia, ¿no?, lo mucho que nos necesitamos, los afectos y las personas y los territorios. Cuando llegué a la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, hace un año y 6 meses, 3 semanas y 2 días, como si fuera una condena, porque es duro, estar en la gestión es duro, aunque es bonito. Yo llegué con el máximo convencimiento de que yo era la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible y también era la Agenda Urbana Española, una nueva Agenda Urbana, porque se trataba de eso, ¿no? Se trataba de ver cómo abordar los enormes desafíos a los que nos, ¿no?, implica esta Agenda 2030, esta agenda común que tenemos, y no dejar a nadie atrás, que ya sé que ahora se ha puesto súper de moda. Yo me acuerdo, los pioneros que estábamos un poco al principio, que ya decían, bueno, ya están los de Internacional con sus jergas, decías lo de no dejar a nadie atrás, y yo ahora lo escucho y digo, es increíble cómo algo, ¿no?, termina un poquito en el ADN de todos, de esa especie de acervo colectivo. Bueno, pues el no dejar a nadie atrás también habla de no dejar a los territorios atrás, porque si dejamos a los territorios atrás, nosotros los más pequeñitos, los que más desequilibrios tienen, lo que estamos es dejando a personas, a mujeres y a hombres atrás. Y eso, fijaros que tiene que ver precisamente con esa especie de nuevo contrato territorial que deberíamos impulsar, porque creo que tenemos oportunidad de hacerlo, es difícil. Hablando ahora con el alcalde, me decía que te preguntaban, ¿no?, algunas personas de tu entorno de cómo eras capaz de abordar todo esto y no desistir en el empeño. Yo ya justo me subía y te decía, me pasa lo mismo, porque el desafío es tan grande que lo único que puedes hacer es decir, vamos a poner nuestro granito de arena. Y os decía, cuando te incorporas a esta tarea y dices, bien, tenemos que saber exactamente cómo debemos abordar. Cuando hablamos de despoblación o de reto demográfico, ¿de qué estamos hablando? Porque, insisto, claro que los ayuntamientos, los municipios más pequeñitos tienen muchos problemas, pero el problema es de cohesión socioterritorial de nuestro país. No es una cuestión que podamos solucionar, entenderme, la palabra solucionar es muy grande, pero que podamos abordar solo desde una perspectiva municipal pequeñita. Tenemos que ver cómo somos capaces de generar funcionalidad entre los territorios y, sobre todo, proveer de oportunidades de vida a las personas que están allí. Por tanto, era Agenda 2030, claro que sí. Eran objetivos de desarrollo sostenible, porque la Agenda 2030 lucha contra la desigualdad. Y nosotros, en la Agenda de lucha contra la despoblación, luchamos contra esa desigualdad que se produce en los territorios, esos desequilibrios. Pero era algo, y lo decía también antes en algún descanso, era algo que me llevaba a mi esencia municipalista. Quien me conoce lo sabe, que es que en la construcción de esta política pública a nivel nacional, los gobiernos locales tienen que ser el actor principal. No podemos construir una política pública de lucha contra la despoblación y de cohesión sin tener en cuenta el territorio y sin tenerlo en cuenta con respeto. Y ahí es donde va la vertiente de participación. Porque los procesos de participación, y eso Raúl es un auténtico experto, y además no desde la teoría, sino desde el aprendizaje de una región, de un territorio, estando muy en el cuerpo a cuerpo con sus propios municipios. Pero cuando te elevas a la Administración General del Estado, esos procesos son muy complejos de articular. Y no es una cuestión de voluntariedad de no querer hacerlo, sino que cuesta, lo decíamos, o se decía, ¿no?, hoy también a lo largo de las sesiones. Claro, y Rita ahora mismo, desde el ámbito local, dentro de la dificultad, estás tocando la política, es quizá un poquito más fácil involucrar desde el ámbito de la Administración General del Estado. Tenemos que mejorar ese ejercicio de participación, pero cuesta más. Y por eso es tan importante ir de la mano de los gobiernos locales. Y de los gobiernos locales, tanto de los municipios que son de menor población, como aquellos, como digo, que son intermedios, y, permitidme, yo lo digo, fundamentalmente de las diputaciones. Y no es porque seáis hoy organizadores, sino porque la provincia es seguramente en este momento el nivel de medición más adecuado que tenemos para luchar contra esos desequilibrios territoriales. No tenemos un país comarcalizado.
La comarca también es un elemento fantástico para ver cómo generamos esa funcionalidad entre los territorios. Pero en nuestro caso, la unidad, digamos, jurídicamente y administrativamente aceptada y además actualmente reconocida por la Unión Europea es la provincia. Así que hay muchos elementos en los que creo que nos podemos apoyar para revertir una situación que es la del exilio forzado de muchas personas. El exilio forzado porque no podemos obligar a la gente a vivir donde no quiera vivir, pero realmente es una responsabilidad de los poderes públicos que muchas personas se hayan tenido que ir simplemente porque no han tenido la oportunidad de quedarse. Y esto, que no quiero que suene a eslogan, tiene que ver con algo que es asumir cuál es una tendencia a nivel mundo, que es la concentración de personas, de inversiones, de servicios públicos, todo eso en muy pocos espacios y cada vez en menos. Eso es insostenible y es injusto. Es algo a lo que nos tenemos que enfrentar con valentía y con honestidad, porque no va a ser fácil, pero no es imposible. Por eso a mí me gusta mucho lo que decía hoy Joan Navarro del optimismo. Y yo decía, claro, es que nos corresponde a los que estamos en las instituciones públicas tener esa pequeña dosis o gran dosis de optimismo para poder sortear esos obstáculos. Insostenible e injusto, y además es algo que vuelvo a mi primera reflexión, donde las grandes ciudades, donde las ciudades, los núcleos poblacionales más grandes tienen que ser conscientes que también es su problema. Esto no es solamente el problema de aquellos que no tienen esos recursos, sino que esto va de solidaridad interterritorial, igual que hablamos de solidaridad intergeneracional. Voy a terminar esta primera intervención ligando a lo que decía Joan del optimismo, con una idea que tiene que ver también con la participación y que se habló en la mesa con Cristina sobre la polarización. Yo solamente lo voy a dejar apuntado. Yo no me siento tan capaz de decir si a día de hoy somos más o menos una sociedad polarizada o más polarizada, o si esta palabra, nuestros palabras que aparecen de repente en nuestra vida y los insertamos y los utilizamos. Lo que sí es verdad es que hay un nivel de polarización que no es solamente la de la brecha social y económica, sino que es la territorial, de esa ciudadanía que se siente de segunda por vivir en otros territorios, y que eso hace que haya territorios que ganen y otros que pierdan. Y los que pierden se sienten mal, con razón. Y esa brecha se ha incorporado en nuestra agenda política, la tenemos que contemplar y la tenemos que intentar curar. Muchas gracias. Bien, si os parece, yo tengo algunas preguntas. Podríamos hacer una pequeña ronda de intervenciones y después también le podemos dar la palabra al público. Y yo creo que para los ciudadanos es muy importante el concepto de lugar. En el lugar, en el municipio, pues se vive, también se trabaja, se tiene el ocio, incluso muchas veces se muere, ¿no? Entonces hay un concepto que se llama lealtad al lugar, que normalmente no recoge los ODS. Y hay otro concepto que se llama cultura, que tampoco se recoge de forma nítida en los ODS. Entonces, en función de esa lealtad al lugar, en esa cultura, hay un impedimento o una querencia de estar en los municipios. Pero también ocurren, y ese es el desgarro, que mucha gente tiene que dejar sus municipios, que a lo mejor implementar el ODS, a veces yo estoy haciendo de abogado del diablo, es una utopía, porque cuando la población, por ejemplo, supera los 50, los 60 años de media, es muy difícil, por ejemplo, el tema de la participación, y ahí quiero llegar. ¿Cuáles serían los mecanismos para que en lugares excluidos, en lugares, por ejemplo, de éxodo rural, se pudiera, digamos, incentivar la participación? Y por ejemplo, yo hace algunos años hablábamos que antes que los ODS hay prioridades en el ámbito local, y decía la prioridad es la subsistencia, comer, vestir, tener educación,
En segundo lugar está el empleo y en tercer lugar cuidar el medio ambiente. Cuando hablamos de ODS parece que no hay una prioridad ni una jerarquización, pero en esos ámbitos me parece que sí que habría que jerarquizar los ODS y hacer una agenda urbana fundamentalmente con esos tres objetivos: subsistencia, empleo y cuidar el medio ambiente. Entonces, en este contexto, digo, de espacios excluidos, de espacios con éxodo rural, de espacios que no logran, ¿qué experiencia habéis tenido, ya sé que es una pregunta difícil, para motivar para que la participación social en un proyecto pues tenga medianamente éxito? Dejo la pregunta, ya sé que es difícil, pero si queréis empezamos por ti. ¿Empiezo yo, que acabo de...? ¿Sí? Empiece tú, Juana. A ver, yo me tendría que retrotraer a mi anterior responsabilidad, pero bueno, como acabo de hablar y me he enrollado mucho, voy ahora a modular y así seguro que Raúl y Rita, que están ahí en la trinchera de la participación más activa, os pueden comentar cosas. Yo fíjate, es verdad, cuando hablamos de cuando hablamos todavía de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo creo que un gran número, por no decir casi todas las instituciones, organizaciones y poderes públicos, conocemos la agenda y yo creo que también de una forma muy importante la ciudadanía, aunque seguramente tenemos camino que recorrer al respecto. Pero yo creo que el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años, desde que la agenda entra en nuestras vidas, es precisamente hacerla tangible y contextualizarla en cada uno de los territorios. Y si hay algún ejemplo, desde luego es esta tierra. O sea, la Diputación de Huelva fue una de las primeras provincias que se puso a hacer un trabajo de alineación interna de la Agenda 2030 en todos los departamentos, porque yo lo viví en aquel momento, y a su vez con sus ayuntamientos, algo que ha permitido que a día de hoy también los temas de despoblación y reto demográfico hayan tenido en este contexto seguramente una de las mejores planificaciones a nivel provincial. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces entre utilizar la palabra ODS o ¿no? los colores y los números de cada uno de los ODS nos puede hacer perder la perspectiva que esos ODS lo que son políticas públicas. Y en esas políticas públicas están las que tienen que ver con la educación, las que tienen que ver con el empleo, las que tienen que ver con la transición ecológica. Y tienes razón. Y además fue muy criticado que no hubiera un ODS de cultura, con la explicación o justificación de que, que la cultura estaba transversalizada en todos los ODS. Pues seguramente no fue una buena decisión que se tomó, porque necesitas también que se visibilice. Eso hace, por una parte, que hay muchos ejercicios que se han hecho en muchos países y en España, digamos, por contextualizar, ¿no? en el espacio en el que estamos debatiendo, lo han hecho. A nivel local, muchísimos gobiernos locales han hecho sus planificaciones y sus agendas de Agenda 2030 o de Agenda Urbana en diputaciones provinciales y, al menos hasta donde yo pude hacer el seguimiento antes de irme al ministerio, lo hacían con procesos participados. Pero porque era obligatorio, además, hacerlo con procesos participados, porque hay un ODS, que es el ODS 17, que es el de las alianzas, que es el que nos habla de gobernanza y participación, y yo creo que a estas alturas casi todos nosotros, casi todas nosotras sabemos, y yo me he olvidado de decirlo antes en mi intervención anterior, es que si me di cuenta que yo era Agenda 2030 y que los gobiernos locales eran lo esencial con los que yo tenía que construir la política, de su mano y con respeto, lo siguiente era que no podíamos hacerlo solos, que las políticas, cuando tienen que ser políticas de Estado, necesitan de la aceptación, diálogo y consenso de muchos actores públicos y privados. Por tanto, yo lo dejo ahí. Los procesos que yo he conocido y que estoy conociendo ahora, algunos conectados con estrategias de despoblación o de agendas urbanas y agendas rurales, yo creo que son los gobiernos locales, como decía, los que están más preparados para hacer esos procesos de participación y los han hecho. Ahora bien, y también lo decía Rita, en relación al tema de la evaluación, sostener los procesos de participación son difíciles porque requieren tiempo, esfuerzo, una buena metodología, un buen seguimiento, ahí donde tenemos a Raúl, que es muy experto, en esos laboratorios, además innovadores, que hacen incorporar diferentes lógicas de participación y que no sean procesos tediosos, donde tú no tengas la sensación del retorno y el feedback de que tu participación ha valido la pena y que vale la pena.
E insisto, y en esa sostenibilidad de los procesos de participación, donde sí que creo que existe otro de los desafíos importantes a nivel del diseño de política pública, es que sean eso, en todo el ciclo, no solamente en el diseño, sino en la implementación, en la ejecución, en la evaluación, y que eso, ¿no?, sea un cierto continuo de un proceso donde lo que consigues es que el proyecto, aunque lo impulse una administración, la que sea, bueno, puedo poner el ejemplo en este caso porque estamos en Huelva, la Diputación de Huelva, pero que sea de la ciudadanía. Que aunque la impulse un poder público y aunque tenga las grandes alianzas con las universidades, el tercer sector, la sociedad civil, los empresarios, pero que también sea un proceso de apropiación de la ciudadanía. Eso es lo que te garantiza la continuidad, sobre todo cuando luego, pues como pasa en democracia, se tienen que producir los cambios que se producen en los respectivos gobiernos. Raúl. Muchas gracias. Contesto así como un poco en plan bomba de racimo, porque como han ido saliendo muchas cosas, yo creo que la Agenda 2030 es un arma de seducción masiva. Y siempre recurro a una frase de Wittgenstein que decía que las palabras tienen dos significados, lo que dice de ellas el diccionario y lo que somos capaces de hacer con ellas en la vida. Y a mí me interesa de la Agenda 2030 lo que somos capaces de hacer con ellas en la vida. Y creo, y lo ponía Juana de ejemplo y lo quiero celebrar aquí y poner en valor, que la Diputación de Huelva precisamente ha sido un referente a nivel nacional de cómo hacer las cosas y de cómo utilizar la Agenda 2030 para vertebrar la acción de gobierno, pero también para reseducir, ¿no?, celebrar, para, en fin, para conectar emocionalmente con la ciudadanía. Hablabas de la participación en lo pequeño. Yo aquí niego la mayor. En lo pequeño se participa infinitamente más que en las ciudades. En lo pequeño la participación es parte del ADN del pueblo. Es verdad que cuando nosotros decimos pueblo en Aragón estamos pensando en un pueblo de 400 o de 500 habitantes, porque tan apenas tenemos pueblos de 5.000. Eso para nosotros es prácticamente una villa, ¿no?, o una capital. Y aquí en Andalucía es diferente, ¿no? Pero fijaros que nosotros tenemos los concejos abiertos. En los pueblos pequeñitos de menos de 100 habitantes, todos el pueblo se constituye en asamblea, ¿no? Y poco menos que el alcalde en el bar o caminando de lado a lado por una mañana, ¿no?, pues hace la reunión, ¿no?, con los 3 o 4 vecinos. Con lo cual, el problema de la participación ciudadana lo tenemos cuando la escala es tan grande como la de Madrid o cualquiera de sus distritos y nos vamos separando y los vínculos emocionales que nos hacían tener conciencia de pueblo, incluso hace 30 o 40 años de barrio, se diluyen y empezamos a sentirnos desorientados, confusos, ¿no?, y no afectados, no interpelados emocionalmente por esa gestión de lo global. Pero en lo pequeño, ahí tenemos una oportunidad. Nosotros, desde el Lab, somos especialmente buenos en hacer procesos físicos en el territorio y funcionan maravillosamente bien. Hicimos, en fin, apoyamos unos presupuestos participativos con un índice de participación del 33% de los vecinos. Eso en Madrid no lo vas a conseguir nunca en la vida. Bueno, dice Rita que ojo con, ojalá, ¿no? Pero, por cierto, procesos maravillosos los que sucedieron en Madrid hace unos años. Hay otra idea, ¿no?, y que daba ya una pista a Juana. Es que la participación ciudadana tiene que ser divertida. O sea, a mí la participación ciudadana del hipermilitante, de asamblea a las 9 de la noche, de 3 horas para decidir no sé qué, que luego además frustra porque no se termina de concretar en nada, eso es una trituradora de talento y de energía. Esa es la participación ciudadana que no nos interesa. Yo entiendo que tenemos una mitología, una nostalgia de los años 70 y 80, cuando estaba todo por hacer, cuando poco menos que había que poner los relojes en hora a España, y evidentemente le debemos mucho a esa generación, pero ese tipo de participación hipermilitante ya no se corresponde con el retrato robot de la sociedad española. Yo, por ejemplo, jamás en la vida podré ir a una asamblea a las 9 de la noche, pero tengo un bebé de 20 meses y una niña de 7, ¿no? O sea, es imposible que adaptemos, o sea, que la participación ciudadana se tiene que adaptar a la vida de los ciudadanos. Tiene que haber una conversión que en el mundo del marketing llaman de experiencia de usuario, ¿no? Tú cuando vas a comprar unos billetes de avión o en fin, o un disco a una gran distribuidora de estas online, no voy a citar nombres para no dar publicidad a nadie, lo compras y lo compras fácil, ¿no? Y tienes una experiencia satisfactoria. Y encima el algoritmo está listo que te dice, si te ha gustado este, te gustará este otro, ¿no? La participación ciudadana es como una gincana de todo lo contrario. Es una gincana en la que conseguimos que
que venga muy poca gente, luego se lo vamos poniendo difícil y al final no queda nadie, ¿no? Tenemos que revolucionar la forma en la que diseñamos los procesos de participación ciudadana. Ahí el paradigma de la cocreación, que conecta con el homo ludis, con ese ser humano que le gusta jugar, que le gusta crear, que es social por naturaleza, ¿no? Es mucho más potente y es mucho más evocador y es mucho más emocionante y afectivo que los procesos de participación ciudadana pura. A mí me interesa ese tipo de participación ciudadana que va donde está la gente y que no espera de forma autocomplaciente, de forma distante, de forma paternalista, que abres el garito, abres el portal online y te viene a ti la gente, ¿no? Porque eso será siempre una participación ciudadana residual. Esta idea un poco la escribimos precisamente con Cristina Monge, que antes ha hablado aquí, en un libro que tenemos a medias que se llama Hackear la política, que lo sacamos hace 4 o 5 años, y en el que, en uno de los capítulos hacia el final, imaginábamos cómo sería la participación ciudadana en el futuro, ¿no? Y hablábamos, bueno, pues en fin, de que tú estarás esperando el tranvía o el autobús y te saldrá un pop-up, ¿no? Un holograma o en la pantalla táctil o lo que sea, y te dirá, ¿tiene usted 3 minutos? Entonces te pondrá 2 vídeos y dice, entre esta y esta opción, ¿qué vota, no? O cuando hagas la declaración de la renta, ya no solo te preguntará si quieres donar el porcentaje a la Iglesia o a fines sociales, sino que te dirá, ¿tiene usted 5 minutos más para contestar 4 preguntas más? Y conseguiremos así que poco a poco la ciudadanía en fin, se comprometa, ¿no? Y un último ejemplo, dije que citaría algunos ejemplos, merece la pena que hable de VisualGov, que es el sistema de rendición de cuentas que tenemos en el Gobierno de Aragón. VisualGov es una plataforma ahora mismo que podéis consultar en tiempo real en el portal de transparencia o en Google poniendo VisualGov, Gov en español, GOV, porque es una plataforma donde tú vas a poder ver que estamos en un 82% de la legislatura, que llevamos un 62% de índice de cumplimiento global. Vas a poder chequear los 156 objetivos que tienes, cada uno de esos objetivos, qué instrumentos y actividades se han hecho y cuáles no, con hitos y evidencias de si se ha cumplido o no, y luego un filtro que te va a permitir navegar por la agenda política, que es el Aragón Verde Social y Digital, no es por casualidad el contrato social de Aragón, el New Green Deal, y los 17 ODS. Te puedes filtrar por los 17 ODS y puedes filtrar también por los 10 departamentos. Aquí estamos transformando ya la Agenda 2030 no solo en una narrativa bonita y en unos colores bonitos, sino en un sistema de rendición de cuentas. Lo que no hicieron las políticas de calidad o el management de los últimos 20 años, que no han transformado absolutamente nada en la administración pública, lo hemos conseguido nosotros con transparencia, rendición de cuentas y mirada sistémica de la Agenda 2030, ¿no? A mí me toca hablar desde ese lugar enorme y complejo y diverso que es una gran ciudad en la que no solo viven 3.200.000 habitantes, sino en la que entran a trabajar cada día otro millón de personas que viven en ciudades colindantes, que no pagan impuestos en Madrid, pero que usan, digamos, la ciudad y aportan a la ciudad cada día, ¿no? En un entramado que es muy complejo y en el que, para favorecer la participación, yo creo que lo razonable es poner en marcha muchas herramientas distintas y a la vez. En Madrid, como pasa en otras sociedades, no todo el mundo participa por igual y no todos los barrios, no todas las clases, incluso no todos los géneros participan por igual. Y eso nos devuelve una pregunta importante, ¿no? ¿Quién participa en política y por qué lo hace? O al revés, ¿por qué hay grupos que de forma sistemática no participan? La respuesta es relativamente sencilla en abstracto, pero difícil de cambiar en lo concreto. Porque en los barrios más vulnerables de Madrid, en los barrios trabajadores de Madrid, como pasa en muchos otros lugares, son los barrios con una participación mucho menor en la política democrática, en términos estadísticos. Eso nos dice, creo, que la participación está relacionada también con si uno se siente o no interpelado y escuchado en el proceso de formación de la opinión pública y de respuesta a los problemas. Si yo siento que yo y mi comunidad, nadie habla de nosotros, nadie nos escucha o nadie resuelve nuestros problemas de forma eficiente, pues en un momento dado me desconecto de esa dinámica, que es una dinámica política, que es una dinámica democrática a la que estoy llamado, pero a la que no me siento interpelado. Estoy formalmente convocado, pero a mí qué más me da, ¿no? Eso es un déficit de un sistema democrático, eso es un problema de la democracia que yo creo que hay que diagnosticar, hay que analizar y hay que buscarle soluciones. La política representativa en una ciudad como Madrid, ¿no? Decías, Raúl, claro,
en comparación, digamos, con un municipio pequeño de 400 habitantes. En una ciudad enorme o en una sociedad muy amplia, muy compleja y muy diversa, la percepción vital de cada uno se parece muy poco a la del resto de la sala. Tú haces la gran pregunta en Madrid de cuál es nuestro problema fundamental y no tienes 3 millones de respuestas, pero tienes un buen número de respuestas sobre cuáles son mis preocupaciones principales o cuáles son mis problemas principales. Probablemente en un municipio en un pueblo de 400 personas donde la gente trabaja más o menos de lo mismo y se parece en términos de problemas y de necesidades, su respuesta sea algo más homogénea. La política representativa lo que hace es unificar, digamos, grandes problemas y grandes temas y darles una respuesta amplia, ¿no?, a esos problemas. No resuelve, desde luego, nada parecido al día a día concreto o a las preocupaciones de la escala pequeña. Resuelve los problemas de la seguridad, responde a las preguntas de la movilidad o de la contaminación, pero no tiene una solución a escala pequeña para qué sucede en una plaza de barrio. No votamos cada vez que hay un problema en nuestra plaza de barrio. Y si no existe una herramienta de participación para gestionar que tenemos un problema en esta plaza de este barrio, entonces la gran política solo resuelve una parte de nuestros problemas. Por eso yo creo, y desde luego así lo intentamos y lo hicimos durante la legislatura en la que yo estaba en el Gobierno, poner en marcha herramientas de participación ciudadana a escala de barrio, a escala de distrito. Tened en cuenta que en Madrid hay distritos, sumas las 2 Vallecas y te sale la ciudad de Bilbao, ¿no? Eso es un distrito en Madrid, 200.000 habitantes. Entonces, hace falta, como digo, poner en marcha esas herramientas que bajen a la escala de un barrio grande, pero de un barrio al fin y al cabo, la gestión de los problemas. Porque si no, los problemas, desde luego para un gobernante es más fácil preguntar una vez cada 4 años. Y si alguien está muy enfadado, que se organice y monte una manifestación. Y si no, durante 4 años tú estás, digamos, tranquilo en tu gobierno. Desde luego es más difícil, pero yo creo que es más eficaz y desde luego es más democrático ir a preguntar y a tratar de resolver problemas también en la escala cercana. Y para eso hay que poner en marcha presupuestos participativos, para eso hay que poner en marcha consejos de barrio y de proximidad, para eso hay que poner en marcha herramientas digitales que permitan que, por ejemplo, gente joven que no se haya sentido nunca vinculada a las herramientas de participación encuentre un canal sencillo para intervenir en lo que pasa en su barrio o en su municipio. Y en ese sentido creo que, y con esto termino, es tarea de la política y es tarea de las administraciones ir a buscar y a preguntar a la gente. Muchas veces pasa cuando se habla de participación ciudadana que la política se queja, ¿no? Bueno, es que a la gente no le importa nada, a la gente pasa, entonces pues yo me abstraigo, digamos, de mi responsabilidad de ir a preguntar. Eso es lo fácil y yo creo que hay que hacer en este sentido, en la vida no siempre, pero a veces hay que intentar hacerlo difícil porque, como digo, es más eficaz y es más democrático. Hay que ir a preguntar, hay que garantizar esas herramientas, hay que hacer que todas las comunidades de una gran comunidad se sientan partícipes, se sientan escuchadas y se sientan interpeladas. Ese es un trabajo de la política pública democrática, creo yo, y desde luego es una clave para la gobernanza del desarrollo sostenible. Bien. Si os parece, y creo que todavía tenemos tiempo, damos una segunda ronda. Yo la haría en relación al título, participar en el municipio para cambiar el mundo. Y a mí, desde que leí este título, se me levantaron 2 interrogantes. Uno, si participamos en el municipio, estamos en un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y ya esta mañana se hablaba de esa transformación y vamos a conocer una sociedad distinta. Entonces, por una parte, la primera pregunta, ¿esto podría significar un escenario a corto o medio plazo de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa? Y lo que, Rita, tú apuntabas de los 4 años, pues a lo mejor se convierte en 2 en 1 si la democracia es participativa. Esa sería una pregunta. ¿Puede haber o consideráis con vuestra experiencia que es posible un escenario de democracia participativa? Y en segundo lugar, hablamos de participar en un municipio para cambiar el mundo. El paradigma que hay actualmente es piensa en global y actúa en local. Pero ¿no podría también abrirse un escenario de piensa en local y actúa en global? De hecho,
bueno, pues cuando los alemanes están empezando a pensar de utilizar el carbón, están pensando en local, en su beneficio local, y después lo global, que es un ambiente agreste por el tema de los suministros rusos, pues le trae un poco sin cuidado. Es un poco, si de forma egoísta, el paradigma de pensar en global y actuar en local no va a cambiar. De hecho, yo pienso que hay ya territorios que lo están haciendo, de pensar en local y actuar en global. Comenzamos por ti, Raúl, que siempre te dejamos para después. Así vamos cambiando, ¿no?, el turno. Yo empecé la intervención diciendo que el contrato social se sustancia sobre dos ingredientes. Uno que es ampliar el perímetro de nosotros y otro es prefigurar el futuro. Es decir, diseñar, dejar de planificar, sino diseñar, intervenir, crear ese futuro que tú quieres. Creo que tenemos una crisis de desafección y de confianza en la democracia, entre otras cosas, porque los principales sistemas políticos, que son el liberal y el socialdemócrata, para entendernos, no consiguen terminar de seducir, de crear un proyecto ilusionante con el futuro. Son gestores razonablemente operativos del presente, pero no conseguimos, en este caso me pongo en primera persona, no se consigue generar un proyecto lo suficientemente ilusionante de cara al futuro. Yo creo que tenemos que ser valientes y tenemos que salir un poco del escenario ahora, en fin, que tenemos más próximo con la guerra de Ucrania, con el COVID, y pensar a 10 años vista. 10 años vista donde las cosas pueden ir a mejor y donde la digitalización de la economía, con todo el miedo que nos está metiendo de que nos puede quitar trabajo, etcétera, pero nos va a liberar un montón de horas. Y ese montón de horas yo considero que es un stock de energía ilimitada que hay que gestionar. Y ese stock de energía ilimitada que se puede liberar con los años, gracias a la inteligencia artificial y en general a la digitalización de los procesos operativos de trabajo, nos puede permitir empezar a hacer cosas para las que hoy no tenemos tiempo. Pueden ser los cuidados, puede ser, en fin, irte al monte, puede ser ir al teatro, pero puede ser también la participación ciudadana, el desarrollo de una ciudadanía crítica, ¿no? Aquí me interesa pensar en el tiempo libre como una forma para reivindicar el derecho a la ciudad, ¿no?, que es un concepto de Harvey, o el derecho a innovar, el derecho a co-crear, ¿no? Estos derechos que son de quinta o de sexta, no sé de qué generación serán ya, pero que nos permiten ilusionarnos con una ciudadanía que tiene, oye, un crédito horario en su jornada diaria para poderla dedicar al común. Y que, fijaros, esto no es solo una cuestión de que seamos más demócratas o seamos más cívicos, sino que está demostrado que las ciudades donde hay más cohesión social, donde hay más índice de felicidad, donde hay más reconocimiento de, oye, de sentirte parte de algo, es donde se participa. O sea, las sociedades donde hay participación ciudadana, donde hay voluntariado, donde hay alto grado de tejido asociativo, etcétera, son sociedades más felices. Y eso es porque a nosotros nos hace feliz a los humanos ser sociales y ser parte de algo. Hay gente que le gusta más, en fin, irse al monte o irse al teatro, pero la idea de lo colectivo es una idea inherente al ser humano. Y por alguna razón, seguramente por las agendas políticas predominantes o por narrativas retóricas muy dominantes de los últimos años, hemos puesto el foco en lo individual, pero lo colectivo y lo comunitario son vectores que caracterizan al ser humano. Y voy a poner un ejemplo de esto último que mencionabas, del viaje entre lo local y lo global. Nosotros, el 12 de marzo de 2020, el día en que estábamos viendo si cerrábamos los colegios o no los cerrábamos, que nos llegaban las noticias de Madrid, evidentemente en Zaragoza, y se da ya definitivo a las 12 de la mañana, estábamos yo y mi equipo pendientes de este tema, y se dice, el lunes no va a haber colegios. Bueno, pues yo junté a mi equipo y les dije, colegas, aquí va a haber un tsunami de energía de cantidad, o sea, de una magnitud que no conocemos precedente, ¿no? Les puse de ejemplo el Prestige, en el que de repente 500.000 de jóvenes van a Galicia a limpiar chapapote y no hay operatividad para ponerlos. Esto va a ser como el Prestige, pero 100 veces más grande. Me quedo corto porque fueron millones de veces más grande, ¿no? Y de un día para otro, prácticamente el lunes, mandamos a toda España, o al 80% de España, al 90% de España, a sus casas, a empezar a generar una vida nueva, que era el confinamiento, etcétera. Bueno, ese mismo día 12 yo llamé a algunas personas, a emprendedores, a ONGs, a voluntarios, a hackers, y
montamos un dispositivo que se llamó Frena la Curva y que lo lanzamos el sábado 14 a las 10 de la mañana. Lo teníamos ya el viernes a las 3 de la mañana, pero el viernes a las 3 de la mañana entendimos que no nos iba a hacer caso ni Dios, ¿no? Entonces lo esperamos y lo lanzamos el sábado a las 10 de la mañana. Y lanzamos frenalacurva.net, que fue el primer repositorio, la primera respuesta en español que salió de la pandemia, y lo lanzamos sin logotipos del Gobierno de Aragón. Y pensamos que no tenía sentido que tuviera fronteras, porque estábamos ante un escenario nuevo, ¿no? Se convirtió en el repositorio más grande en lengua hispana de innovación ciudadana contra la crisis, pero es que a los pocos días estábamos abriendo Frena la Curva en Colombia, en México, así hasta 22 países. A los 7 días estábamos desarrollando ya laboratorios ciudadanos, tuvimos hasta 103 proyectos piloto liderados por más de 2.000 personas, implicamos a 300 organizaciones, entre las cuales estaba gente de Huelva, por cierto, la que lideró toda la expansión internacional, Rosa Castillo, que no sé si está por ahí, gente, por supuesto, de toda España, pero gente también de Latinoamérica. Nos cooperamos con instituciones como la Secretaría General Iberoamericana, pero también con empresas, con activistas, con ONGs, con voluntarios, hasta el punto que desarrollamos un mapa que permitía poner chinchetas de si necesito o no. Por cierto, una de las ciudades que más, aparte de Zaragoza, que evidentemente era el núcleo irradiador de esto, fue Madrid, porque como Madrid no había liderado, en este caso, ninguna iniciativa, una iniciativa en código abierto, que nacía de Zaragoza, pero que nacía con una vocación internacionalista, consiguió este impacto, en fin, sin precedentes. Y lo hicimos porque no pensamos solo en local, sino porque pensamos que la red, o sea, que el COVID-19 nos estaba dando un mensaje claro, ¿no? Aquí no hay fronteras, somos interdependientes, estamos todos conectados. Y lo hicimos montando redes a partir de nuestros amigos y de nuestros afectos y de nuestros aliados que habíamos encontrado en los años en eventos como este, o en laboratorios, o en eventos, etcétera, ¿no? Rita. Sí, es una pregunta que me resulta muy difícil de responder. Creo que excepto para una, diría, pequeña minoría en el mundo, la dimensión global de los retos, de los problemas que tenemos como sociedad y como sociedades no se discute ya, ¿no? Digamos que la globalización ha avanzado en tantos sentidos y de forma tan profunda que lo que antes podían ser quizás respuestas soberanistas o de cierre, pues hoy son básicamente mensajes o discursos muy minoritarios. Creo a la vez que en la relación entre lo local y lo global, en la dimensión de esos grandes retos, los retos del planeta, la contaminación, el calentamiento global, en esa conversación a veces entre lo local y lo global se puede, y ante la magnitud, digamos, de esos retos, puede haber una cierta sensación paralizante, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que ve las noticias, bueno, a mí me pasa a veces, ves las noticias, ves, digamos, los grandes problemas a los que afrontamos, que son una sequía en Doñana, pero también la sequía en China, y lo ves en el mismo carrusel, ¿no? En el telediario de la hora de comer. Es decir, que es un problema que sucede aquí, pero que sucede en todo el mundo. Y en esa discusión, a veces, entre si se resuelven aquí las cosas o en la reunión del G7, creo que hay una cierta sensación un poco de paralización, ¿no? No somos capaces de resolver los enormes retos que tenemos como sociedad global, no sabemos cuál es el lugar desde el que hacer las políticas y, por tanto, un poco, ¿qué más da? Yo no sé si tenéis también esa sensación, yo, al menos en Madrid, sí la noto, quizás, y además diría especialmente entre gente joven, un poco la sensación de una crisis grande, de una crisis civilizatoria que no tiene mucha solución y entonces un poco, pues ¿qué más da? ¿Para qué voy a reciclar? Si hay un futbolista o una cantante, me da lo mismo, que para hacer un trayecto que en tren haría en 15 minutos se coge un jet y vuela en su avión privado. ¿Qué sentido tiene mi acción personal, local o aterrizada si estamos hablando de problemas de enormes dimensiones que no tengo capacidad de resolver y en los que además, porque voy a hacer yo un esfuerzo solo yo si los demás no lo hacen? Y creo que esa conversación a veces entre las dos escalas o entre varias escalas, en vez de abordar la complejidad, lo que nos hace es un poco paralizarnos. Desde luego es raro una época histórica como la nuestra en la que no solo, decía Raúl, como está en cuestión el contrato social y la certeza antes de que vamos a vivir
que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros, ¿no? En esa idea como de progreso que yo creo que ha atravesado las sociedades occidentales desde al menos hace un siglo y pico y que está desde luego en cuestión. Y es raro, como digo, vivir en una época en la que está tan en cuestión que la gente joven directamente no siente que tengan la capacidad de cambiar ese futuro. No es solo que está claro que yo voy a vivir peor que mis padres, es que no tengo incentivos ni certezas para pensar que esa situación se puede cambiar. Es muy raro que la gente que representa, cuando digo raro me refiero a una excepción histórica, que la gente que representa el presente y el futuro se sienta desprovista de la capacidad de cambiar las cosas. Y yo creo que eso pasa ahora, pasa en parte en España, pero diría que es una sensación generalizada. De hecho, también es la gente joven la que menos participa en las políticas, en la política democrática y representativa, ¿no? Creo que es en ese sentido también una responsabilidad de los gobiernos y de la política la de ofrecer algunas certezas y que quizás a veces el catastrofismo de lo mal que va todo, de la crisis permanente, de la crisis generalizada, lo que provoca es lo contrario, no es una conciencia mayor, sino una sensación de desesperanza, ¿no? Es que aquí no hay nada que hacer, ¿no? Yo no sé si mañana va a estallar una guerra y entonces nos vamos a quedar sin gas o si va a llegar una pandemia mundial y me van a meter en casa durante 3 meses, ¿no? Bueno, pues esa complejidad, esa crisis continuada o muchas crisis, se decía en la sesión anterior, que se van encadenando sin la sensación de que en lo local o en lo global se tomen las decisiones correctas para abordarla, creo que genera una sensación de mucha desesperanza y que nosotros tenemos la responsabilidad de poner en marcha esas políticas eficaces, de aterrizarlas en lo real, de bajar las grandes preguntas y los grandes temas de la política a la vida, a los problemas, a las preguntas que se está haciendo la gente y de contribuir a que las cosas vuelvan a ser normales en el sentido de que quien tiene 20 años o 30 o 18 o 15 pues tenga ganas de lo que tiene por delante en la vida, ¿no? Y no miedo de lo que tiene por delante en la vida. Eso creo que es una excepción histórica de nuestra sociedad que para mí pues creo que es prioritario cambiar desde muchos lugares, desde luego también desde el lugar de la política. Bien, muchas gracias, Juana. Es que nos has hecho ahí una pregunta complicadilla. Dos. Realmente. Dos, es verdad, son dos, que yo las voy a... Efectivamente, son dos. La primera, me planteabas la democracia participativa. La democracia participativa como versus democracia representativa, ¿no? Es un poco ese planteamiento. Bueno, yo estaba pensando, también escuchando a Rita y a Raúl, pero también recordando la intervención de Verónica esta mañana cuando hablaba de lo difícil que es participar en la participación política más tradicional, vamos a llamar la de las elecciones de la democracia representativa, donde tienes que elegir a muchas personas en muchas listas electorales para que se presenten a representar a sus ciudadanos y ciudadanas en muchos pueblos y ciudades de, bueno, en este caso, insisto, de nuestro país. La propia presidenta de la Diputación lo decía, ¿no? Qué difícil es tomar esa decisión, qué compromiso con lo público implica, qué invisibilizado está ese compromiso público y qué percepción a veces tiene la ciudadanía de que las personas que ostentan responsabilidades políticas y sobre todo en el ámbito municipal son élite política, cuando lo que son es personas que tienen un compromiso político y que muchísimas veces lo que están es en ese servicio 24 horas en la trinchera haciendo un trabajo de ayuda a los demás. Y eso, que es democracia representativa, es que está muy a pie de obra. Y yo lo que creo es que la democracia representativa, por la que yo me siento defensora de ello, aun con su margen de mejora, puede ser complementaria de una democracia participativa en el sentido de intentar encontrar esos espacios, quizá más informales, donde la gente tenga esa capacidad de co-crear, innovar, pasárselo bien, porque no estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Raúl, porque la vida nos ha cambiado y tenemos que ser capaces de adaptarnos a ello. Pero que yo creo que es el ejercicio de no plantearlo como, una vez más, elementos contrapuestos. Yo antes hablaba de no contrapongamos lo rural frente a lo urbano, sino que hagamos complementariedad, porque así ganaremos todos y todas. Pues con la democracia representativa hay margen de mejora y sin embargo creo que se han hecho muchas cosas que hacen que esa democracia representativa cada vez sea mejor y que tiene que ver con el hecho de la transparencia, de la rendición de cuentas,
pero no como un ejercicio especialmente de venta de lo que se hace, sino como un ejercicio que te legitime a lo largo de tu propio mandato, cuando tú eres capaz de explicar el por qué haces las cosas y el por qué a veces no las puedes hacer. Porque a veces no tienes presupuesto, porque a veces va a ser un poquito más adelante, porque a veces tienes obstáculos. Esa trazabilidad y esa honestidad con la ciudadanía es la que yo creo que hay que mejorar desde las instituciones, desde los poderes públicos y desde los que desde luego ostentan muchas veces la máxima representación política, que son aquellos que hacen nuestras normas y nuestras leyes. Y como digo, la democracia participativa creo que ha venido a quedarse. Creo que también eso implica que cada vez en las universidades seamos capaces de educar en valores, de que fomentemos esos modelos de participación y que los practiquemos en muchos ámbitos. Yo soy una convencida de los procesos de participación, pero sí que es cierto que son procesos en los que hay un camino de ida y vuelta, en el que también la ciudadanía nos tenemos que hacer responsables de nuestra implicación con la sociedad y comportarnos como esos, como ciudadanos. Y ahí yo creo que vamos dando pasitos, pero estamos todavía frente a los desafíos que nos toca responder como ciudadanía y que, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando Raúl sacó Frena la curva, que fue un ejemplo de cómo sí existe esa implicación ciudadana. A veces es ver si somos capaces de encontrar el clic de esa activación, ¿no? que nos conecta también el corazón con más allá de nuestro ámbito individual, ¿no? Ser parte de ese colectivo. La segunda cuestión que planteabas sobre ¿no? si cómo construir un desarrollo sostenible, ¿no? desde una perspectiva global desde los municipios. Es que lo están haciendo. Es que los municipios, los ayuntamientos, los gobiernos locales, me atrevería a decir, de gran parte de nuestro mundo, de nuestro planeta, hablan el lenguaje global ya. Yo me he dedicado a eso muchos años. Ya lo hablan. Ellos sí saben de qué va esto. Otra cosa es que lo global no sepa muchas veces de lo que va el territorio. O sea, el gap no está desde lo local. El gap está desde otras esferas, que a veces son incluso las propias nacionales, que no saben lo que pasa en un territorio ni esa trinchera de la que hablaba. En ese ejercicio, las ciudades lo hablan y son actores globales. Las grandes ciudades más, pero no solamente las grandes ciudades, lo sabemos. Muchísimas ciudades en el mundo trabajan en red, han aprendido que eso es un ejercicio también de cooperación y de transferencia de conocimiento. Quien no vea eso y quien no sepa eso está totalmente fuera del mundo en el que estamos. O sea, las ciudades lideran en este momento procesos importantísimos de avance en desafíos como el cambio climático. Fueron claves para los acuerdos de París en aquel momento. ¿Dónde vivimos los ciudadanos, las ciudadanas? ¿En ciudades o en pueblos? Es donde sucede la vida y, por tanto, yo creo que ahí quien tiene los deberes más son las esferas internacionales, multilaterales y muchas veces nacionales, que tienen que aprender a diseñar sus políticas, y yo con esto me apunto yo a mis deberes, para saber cómo hacerlo desde una perspectiva que tiene que tener seguramente un zoom más amplio, pero que solamente lo puede hacer entendiendo lo que está pasando en el territorio. Bien, nos quedan unos pocos minutos. Si alguien del público quiere realizar una pregunta, ya sé que es una hora un poco mala, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? El alcalde de Cortegana era. Cor de Concesión. Bueno, yo más que una pregunta, bueno, en primer lugar, gracias por supuesto por la sesión. La verdad que llevamos 3, pero bueno, podemos llevar muchas más que son súper interesantes y merecen mucho la pena. Yo simplemente, más que una pregunta, lo que quiero es poner 2 ejemplos que yo hemos llevado a cabo, o a mí me resultan curiosos y creo que es interesante de compartir a raíz de la participación y de las buenas prácticas. Bueno, yo quiero poner en contexto de que yo soy una persona que de por sí pues me gusta escuchar y tener esa segunda opinión más allá de tomar una decisión final, ¿no? Que al final el alcalde pues es quien tiene que tomar las decisiones, ¿no? Pero en este caso
El primer ejemplo que quiero poner es en una inversión que teníamos que hacer en el pueblo, una inversión que para nosotros era importante, 90.000 euros, que al final en un pueblo de 500 habitantes pues es una inversión muy importante, ¿no? Y cuando estábamos tomando, era un parque de agua que algunas personas de aquí conocen, y cuando lo teníamos que plantear, estábamos allí en la obra, con la técnica municipal, algún operario y demás, y no tenía yo muy claro cómo terminar de hacer algunas cosas, ¿no? Y al final, lo que vi que a las personas que iban pasando, las iba yo parando, ¿no? Y lo acercaba a nosotros y le preguntaba, porque yo quería saber también la opinión de ellos, a más opiniones quería tener mejor, ¿no? Y en 5 minutos pues, nos juntamos allí, 15 o 20 personas, y decidimos de lo que hacer entre todos, ¿no? Y al final yo creo que eso es un ejemplo que es verdad que se puede aplicar a un pueblo pequeño, no se puede aplicar a Madrid, por ejemplo, no, el alcalde no puede estar en todas las dudas y cuestiones, pero es una buena práctica que en el caso de Corte Concepción pues nos sirvió para cambiar nuestro mundo, ¿no? Y luego el segundo ejemplo, que es totalmente contrario, en este caso es participación directa de las personas en el sitio. El otro es a través de aplicación móvil, ¿no? Tenemos un servicio de incidencias y de aplicación de avisos y demás, y yo antes de ponerlo en marcha pues vi que en otros lugares lo tenían puesto. Me pareció interesante, lo pusimos en el pueblo y yo tenía claro que si lo ponemos siempre tiene que tener una finalidad y algo claro. En este caso yo las incidencias las priorizo mucho. Yo cuando llega una incidencia inmediatamente contesto de manera personalizada y al ciudadano rápido. ¿Por qué? Porque si tú no le das una respuesta rápida, al final no va a volver a participar, no va a volver a hacer caso. Y además yo eso lo he puesto en práctica en otros lugares, porque yo he vivido en otros sitios más grandes que tenían el mismo sistema, he hecho la incidencia y no he recibido respuesta. ¿Qué pasa? Si no recibo respuesta no la vuelvo a usar, no le veo sentido. Y nosotros conseguimos que en el pueblo pues todos los días lleguen incidencias, todos los días la gente se sienta escuchada y al final creo que es la clave para poder participar y para poder pues construir entre todos, en este caso un pueblo pequeño, pero creo que hay herramientas y posibilidades. A medida que nos acercamos, o sea, a medida que nos alejamos va a ser más difícil, pero creo que es posible esa participación para mejorar el mundo, ¿no? Hola, buenas tardes. Soy Merchi Gordo-Marque, alcaldesa de Cañavera de León. Esta mañana una compañera hizo referencia a la necesidad de que hubiera más mujeres y yo como reivindicación pido que se incluyan los apellidos de las mujeres y de los hombres, el segundo apellido que se incluyan también en las presentaciones. En esta mesa de participación, una cuestión primera es que no nos han enseñado a participar. Yo he sido profesora de universidad, de esta universidad, ahora estoy en excedencia por cargo público y una de las primeras cosas que siempre decía a mis alumnos es que tenían que tener un espíritu crítico, que tenían que cuestionarse lo que le estaban diciendo y que lo primero que tenían que cuestionarse era lo que yo le estaba diciendo como profesora de ellos. En las distintas escalas de nuestro sistema educativo no se enseña a participar, no se enseña a ser creativo, no se enseña a tener iniciativa. En las carreras de empresariales muy pocos son los que acaban creando una empresa. Entonces, por esa parte, las autoridades, todos deberíamos tener en cuenta estas cuestiones e incluirlo en los planes de estudio, desde los primeros niveles hasta los últimos. Luego también quería destacar, en los medios rurales sí que se participa, se participa de otra manera. Tú no puedes sentar a la gente y decir, bueno, pues vamos a tener una mesa redonda, vamos a hablar de esto. No, pero, por ejemplo, en nuestro pueblo tenemos la experiencia, tú te llevas a las personas y le dices que le vas a darle un café, los juntas a todos y ahora le dices, pues mira, pues, ¿qué os parece si qué hacemos con este año con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Y es la forma de tú llevártelo a tu terreno,
tener un espacio relajado donde ellos te van a contar y van a ser una experiencia pues también enriquecedora. Y luego está el problema de los que participan o que participamos y no se nos escucha. De manera reiterada en las mesas que se han puesto en marcha desde Diputación y que agradecemos, pues venimos defendiendo la importancia de que se tenga en cuenta lo local. En ese contrato, en ese nuevo contrato de territorio que apuntaba Raúl, que me parece también muy interesante, los pequeños municipios, los municipios rurales pequeños, mi municipio tiene menos de 500 habitantes, no se ha puesto, considero que no se ha puesto suficientemente en valor lo que aportamos, no Cañaveral de León, sino todos los pequeños municipios. Desde las funciones que prestamos para la articulación del terreno, del territorio, desde la protección al medio ambiente, al patrimonio, a la creación o el mantenimiento de unos productos naturales, de calidad, etcétera. Y todo eso no se pone en marcha, ni se pone en valor, ni se recoge en los presupuestos generales del Estado, en los presupuestos de las comunidades autónomas para los municipios. Todas esas funciones no se tienen en cuenta. Pero sí queremos tener un patio de recreo como cuando hay una pandemia, o no es necesaria una pandemia, sino cuando hay un fin de semana o unas vacaciones, queremos tener ese patio de recreo para irnos a disfrutar. Y tenemos que convertirnos en el patio o en el lugar, el centro de atracciones de otros vecinos que vienen, que por supuesto encantados, pero que no se nos dota con los recursos suficientes para afrontar esas necesidades. Era lo que quería aportar. Gracias. ¿Alguna palabra más? Bueno, pues entonces habría que dar las gracias especialmente a Rita, a Raúl y también... ¿Lo podemos contestar? Ah, bueno, sí. Que lo que tiene todavía hay unos minutos, 5 minutos tenemos. Bueno, en fin, una ráfaga muy rápida. Respecto a la tecnología, yo creo que de cómo podemos invertir en la tecnología y fiar la tecnología y que la tecnología no funcione, estoy completamente de acuerdo. Y creo que es un momento muy pertinente para decirlo porque llegan los Next Generation y tenemos un montón de fondos y hay un riesgo grave de que volvamos a invertir un montón en tecnología y no en software social, intensivo en capital humano, sino porque es mucho más fácil vender unas pantallas, un software, una inteligencia artificial, un chatbot, que transformar la cultura de las organizaciones e instituciones, que es donde están los cambios reales. Y de esto que decías, estoy de acuerdo de que hay que educar más en la participación, pero yo también quiero reivindicar las leyes. Yo nací en el 80 y soy hijo, de alguna manera, de esas leyes educativas que fueron, por otra parte, bastante criticadas, pero que a mí, en fin, me permitieron ser líder estudiantil. Y antes de director general yo fui líder estudiantil porque había unas leyes que la amparaban. Y te voy a contar una anécdota en 30 segundos. Una vez llegué tarde a un examen de literatura con el profesor Ostariz, porque había estado en una manifestación en defensa de la educación pública. Y entonces llegué como a los 20 minutos, el examen ya estaba empezado. Me dijo, señor Oliván, ¿qué hace usted llegando tarde a un examen? Dice, mire, señor Ostariz, me va a disculpar usted, pero vengo de una manifestación por la educación pública. Dice, entonces, perdone, Oliván, la pregunta es al resto de los 30 alumnos, ¿qué hacen ustedes aquí haciendo el examen que no estaban en la manifestación por la educación pública? Con lo cual, la ley lo permitía, también depende un poco de los profesores, ¿no? Bueno, al final ahí lo dejo. Bien, pues entonces volvemos a agradecer vuestra presencia especialmente y también de Rita, de Raúl y de Juana. Y yo creo que lo principal de esto es que nos llevamos, por lo menos yo, una reflexión inacabada, pero que es una siembra dentro de nuestros cerebros para que vayamos madurando esta idea de la participación. Muchas gracias.